una entrevista que nos concedió Eric Méndez, un trovador cristiano, un trovador cubano. También ya el sábado pasado hablamos del grupo Cuova y sobre esa entrevista que nos concedieron ellos. Y hoy les tengo la última entrevista que tuvimos allá en La Habana, Cuba. Bueno, tuvimos más entrevistas, pero estas 3 fueron las que logramos consolidar y quedaron otras cosas pendientes que primero Dios, pues esperamos volver allá a ese hermoso país. Y hoy vamos a hablar sobre esta entrevista que nos concedió el periodista Joe Suárez. Fue una entrevista muy interesante, él me resolvió muchas dudas que yo tenía y que quizá también ustedes tengan. Entonces, no se desconecten, no se vayan, vamos a estar hablando sobre todo esto. Pero bueno, déjenme comentarles primero quién es Joe Suárez. Joe Suárez es un chico muy joven. Me parece que tiene 26 años. Está muy joven. Él estudió periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba. Y es un chico muy talentoso. Él ya tiene 2 libros publicados. Tiene varios cuentos, algunos cortometrajes que se han llevado a la pantalla. Y el libro sobre el que vamos a hablar es su libro Tú no te llamas desierto. Aquí lo tengo en mis manos, ya hemos estado platicando un poco de él en los programas anteriores y también hemos estado poniendo información en nuestra página de Facebook. Ahí en Facebook puse el enlace para que ustedes lo puedan descargar de forma gratuita. También en la página de Radio Comunica, ahí está el enlace, si están interesados lo pueden descargar y es de forma gratuita, no tienen que pagar nada por obtener este libro. Y también les comenté cómo fue que Radio Cristiana en Línea llegó a este periodista. A través en la búsqueda de Eric Méndez nos encontramos con su trabajo. Buscando a Eric Méndez en internet para contactarlo, vi un blog de este periodista donde él publicó una nota sobre Eric Méndez, una crónica sobre Eric Méndez. Entonces, ahí investigando un poco más de este periodista, pues ya fue como nos enteramos de este libro, Tú no te llamas desierto. Y este libro habla sobre la Liga Evangélica Cubana y habla sobre el cristianismo en Cuba. Habla de la historia, de cómo la iglesia cristiana enfrentó esos cambios que tuvo este país. Ustedes deben de saber que así como en México tuvimos un porfiriato, igual en Cuba existió un batistato y posteriormente la Revolución Cubana. Y en este libro aborda estos temas y los relaciona con la iglesia cristiana. Este no es exactamente un libro religioso. Me preguntaba alguien si este libro es un libro religioso. No es exactamente un libro religioso, es todo un estudio de investigación. Aquí el periodista tuvo que ir a archivos en esta denominación, en la Liga Evangélica, tuvo que hacer muchas entrevistas, tuvo que obtener muchos testimonios, ir ordenándolos, ir relacionándolos con la historia de Cuba, tuvo que irse hacia la historia. Entonces es un libro bien interesante donde ustedes se van a enterar de muchas cosas, de todo lo que tuvo que enfrentar la iglesia. Pero déjenme platicarles quién es Joe Suárez. Ya les comenté, él estudió periodismo y él vive en La Habana, Cuba.
Y fíjense que él ha sido ganador de varios premios. Él obtuvo en el 2012 el Premio Internacional de Ensayo Periodismo de la Argentina Editorial Lima Clara y un año después el Premio Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena. También él obtuvo el Premio Documental Memoria Joven. Obtuvo estos premios por las publicaciones que él ha hecho. Él también es colaborador de la revista On Cuba. También fue corresponsal de la versión de habla hispana del canal estadounidense CBN. Él ha tenido todas estas premiaciones y lo siguen premiando. Esta semana me entero que acaba de obtener otra mención por su libro Tú no te llamas desierto. Entonces sí me siento muy contenta, muy honrada de que este periodista haya aceptado muy amablemente el conversar con nosotros, bueno, conmigo, como equipo de Radio Cristiana en Línea. Y de verdad muchas gracias a Joe Suárez por ese tiempo de mucha enseñanza y de bendición también, de mucha bendición, que él se tomó para pasar toda una mañana dialogando sobre estos temas. Y les voy a platicar algo. Fíjense que al ir a Cuba, y sobre todo cuando me empecé a interesar por este libro, pues también me entraron muchas dudas y nervios también, muchos nervios, porque no sabía exactamente a qué me iba a enfrentar. Y bueno, tenía muchas ideas que tal vez ustedes tengan, porque Cuba pues tiene un sistema político distinto al nuestro, es un país socialista. Y entonces yo tenía la idea de que allá no había libertad de expresión, o más bien no lo sabía, si había libertad de expresión, si había libertad de culto, varias cosas, y también no sabía cómo iba a abordar esos temas con este periodista. Se me hizo muy interesante que él los haya abordado en su libro, que haya abordado el tema de la iglesia, del cristianismo, de la revolución, que diera sus opiniones sobre el gobierno, que hablara de política también en su libro, precisamente de temas que se cree que no se pueden tocar allá, como es la religión y la política. Entonces, a mí por eso me llamó mucho la atención este libro. Y antes de ir a Cuba me puse a investigar mucho en internet, me puse a ver videos de YouTube, y sí me encontré con muchas cosas que me asustaron, porque encontré algunos videos donde pintaban un panorama así bien difícil y pues un poco feo de Cuba. Me encontré con videos en YouTube donde la gente no podía ni pronunciar el nombre de Fidel, o donde se metían a pues los barrios más sucios, ¿no? de La Habana, donde pintaban así un panorama muy feo de que había ya, ¿cómo decirlo? Pues zonas muy marginadas, donde también no se podía hablar de política, y a mí me habían platicado algunas historias como que en Cuba no había libertad de culto, que no había cristianos, y si los había, pues tenían que hacer sus reuniones, sus cultos a escondidas, y entraban todos y cerraban la puerta y ya nadie más entraba. Y no sé, yo sí tenía ideas así, o tenía esas dudas y si era o no era esto la realidad de Cuba. Y a mí alguien me platicó eso, ¿no? Alguien que ya había ido, algunas personas que ya han ido, no sé por qué han regresado con ese tipo de ideas. Pero yo estoy muy contenta de haber conocido Cuba, de haber conocido a personas que me mostraron otra parte
de Cuba, porque tal vez todas las cosas que se saben son parte de la realidad de Cuba, pero también Cuba es muchas cosas que también faltan por conocer y que estoy contenta de poder compartirles y darles a conocer todo esto, y sobre todo que en Cuba hay cristianos, en Cuba tenemos también muchos hermanos en Cristo que son parte de la familia, y me siento muy bendecida por esta entrevista y por todas las demás entrevistas que se dieron en Cuba. Entonces, sí tenía yo cierto temor de preguntarle sobre muchos temas, pero lo hice y se resolvieron muchas dudas. Le pregunté sobre si había libertad de expresión, si había libertad de culto, el por qué había estudiado periodismo, si se creía que en Cuba no había libertad de expresión. Le pregunté si él era cristiano y muchas cosas más que ahorita les voy a platicar al regresar del corte. No se vayan, no se desconecten. Esto es Radio Comunica, ya estamos aquí en la cabina de Radio Cristiana en Línea. Vamos a ir a un corte y vamos a escuchar durante el corte una canción que se llama Jesús, del grupo Cuova. Esto es Radio Comunica. En un momento regresamos. Amigo, te entrego mi corazón.
conmigo por siempre. Amado de mi alma. Radio Comunica, ya estamos de regreso. Hola, buenas tardes, queridos amigos, hermanos que nos escuchan. Ya estamos de regreso. Esto es Radio Comunica. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Cristiana en línea. Gracias por seguir escuchándonos. Hoy estamos hablando de una entrevista que nos dio el periodista Joe Suárez, autor de Tú no te llamas desierto, este libro que habla sobre la Liga Evangélica Cubana y el cristianismo en Cuba, y que aborda algunos temas pues que se consideran delicados, como el batistato, la revolución, que habla sobre lo que vivió la iglesia cristiana durante todas estas etapas. Y bueno, vamos a seguir hablando. Les voy a leer un poquito algo que leí en el prólogo, que precisamente fue lo que me empezó a llamar más la atención en la lectura de este libro. Dice: la iglesia, tan asediada años atrás, se abría hacia la sociedad para acariciarla y mostrar un camino diferente que nos sacaba de la crisis. Fue un bálsamo para el que lloraba, para el pobre que al abrazarla se enriquecía en llenura espiritual. Descubríamos que sin tener cosas se podía ser feliz. Joe Suárez nos lleva por estas páginas contando lo que pasa al interior de la Liga desde sus inicios, sin separarnos de lo que pasa afuera. La lectura entonces se hace interesante no solo para la comunidad creyente, sino de mucha utilidad para el que quiera conocer sobre la historia del protestantismo en Cuba. Esto es algo que está escrito en el prólogo por Lázaro Labrador, teatrista y narrador. Entonces, como les platicaba en el segmento anterior, yo le hice varias preguntas a Joe. Una de ellas fue si en Cuba había libertad de expresión. Porque como les comentaba, pues estaba yo nerviosa de preguntarle sobre estos temas. No sé, tenía la duda de que quizá no podíamos hacerlo. Y bueno, él me comentó, no hay libertad de expresión. Pero luego me decía él, ahora te pregunto a ti, ¿qué es la libertad de expresión? Lo que me decía el periodista es: la libertad de expresión es una diversidad de políticas editoriales. Entonces, en Cuba, el aparato de comunicación y propaganda está en manos del Estado cubano. El Instituto Cubano del Libro coordina las actividades editoriales de Cuba. Las editoriales se rigen por estos patrones. Entonces, al no haber diversidad de políticas editoriales, no hay libertad de expresión. Entonces, todas las editoriales que están reconocidas en Cuba se tienen que apegar a todas estas actividades que se rigen por el Estado. Entonces, otra de las preguntas que le hacía yo a Joe Suárez, y su libro Tú no te llamas desierto, se había apegado a estas normas o a estos patrones. Y lo que él me decía que no fue así en el caso de su libro, y también por eso lo pudo él publicar, porque este libro fue financiado por el Instituto Bíblico de la Liga Evangélica de Cuba. Otra de las cosas que yo le pregunté a Joe Suárez es si en Cuba hay libertad de culto.
por lo que ya les comentaba yo, que tenía yo la idea de que allá no era muy, no había esa libertad como la tenemos aquí en México. Lo que me contestó Joe fue, sí hay libertad de culto, pero no siempre la hubo. Actualmente sí hay libertad de culto. Y como anteriormente no había libertad de culto, mucha gente se quedó con esa idea, que en Cuba no hay libertad de culto. Le preguntaba yo a él, ¿tú eres cristiano? Y me dice él, sí, sí soy cristiano, pero soy un cristiano diferente. Y le digo, a ver, ¿cómo está eso de que eres un cristiano diferente? Me dice, lo que pasa es que aquí en Cuba los cristianos tienen temor de hablar de política. Y le digo, ¿y a qué se debe eso? ¿A qué tengan ese temor? Entonces lo que me decía él es que el no hablar de política fue una forma de supervivencia. ¿Por qué una forma de supervivencia? Porque ese temor se ha ido pasando de generación en generación. A los cristianos les daba miedo hablar de política porque si tenías en ese entonces ideas políticas diferentes, podías ir preso. Entonces, explicándome él esto sobre que existía ese temor de hablar de política, le comentaba yo a Joe Suárez. Entonces, ¿cómo fue que hiciste para obtener todos estos testimonios que abordas en tu libro? Porque, algo que no les comenté, el libro Tú no te llamas desierto está hecho a base de testimonios. Este es un libro de testimonios, donde él narra las historias de todas estas personas. Y también lo bonito de este libro es que lo va relacionando con la historia de Cuba. Sí, trata de poner en forma cronológica tanto esas historias como la historia de Cuba. Y son historias verídicas. Entonces le decía yo, ¿y qué tan difícil fue entonces obtener todos estos testimonios? Y él me dice que la gente pues no daba opiniones de tipo político, y esto debido a que en 1961, que se instituyó el servicio militar en Cuba, también se crearon las UMAP. ¿Qué es esto? Son unidades militares de producción agrícola. Hay gentes que los ha llamado campos de concentración, pero Joe Suárez dice que a él se le hace una falta de respeto para los miles de judíos que estuvieron en los campos de concentración, porque las UMAP nunca fueron campos de exterminio, no mataron a nadie, nunca fue así a ese nivel las UMAP, estas unidades militares de producción agrícola. Pero ahí en estos lugares sí eran presos, por decirlo así, o sí eran llevados a los cristianos. Sí hay testimonios de personas que eran sacadas de sus iglesias y se las llevaban ahí a estos campos de concentración, por decirlo así, o más bien estas unidades. Pero nunca fueron de exterminio, nunca fue así, pero sí eran sometidos a trabajos forzosos, a jornadas de trabajo muy largas que iniciaban desde tempranas horas y terminaban hasta altas horas de la madrugada. Y sí hubo personas o soldados UMAP, porque sí eran llamados soldados, que se suicidaron porque pues estaban en malas condiciones de higiene, en malas condiciones de salud, y eran sometidos a trabajos muy pesados. Aunque no únicamente en estos campos se llevaban a los cristianos. También él, en su libro lo que he podido leer es que también se llevaran a grupos
que eran considerados como personas no confiables. Este fue un término de estigmatización que se usó en esa época o que se sigue utilizando aún hasta la actualidad. Me platicaba Joe Suárez ese término de persona no confiable, y eran personas que eran consideradas que estaban en contra de la revolución. Y no solo eran los cristianos, también se llevaban ahí a los lumpens, que son indigentes, que son personas que no trabajaban, que no aportaban un beneficio a la sociedad, también eran recluidos en esos campos. Así también los homosexuales también entraban dentro de este grupo o bajo este término de estigmatización, pero principalmente eran los cristianos. Y por lo que he leído en su libro, empezaron a ser considerados como personas no confiables o que estaban en contra de la revolución, porque en algunas congregaciones sí se predicaba sobre el no portar armas, sobre pues lo malo que era el tener esas ideas antirrevolucionarias, o en algunos grupos religiosos sí se empezaban a fraguar conspiraciones en contra de la revolución, pero más que los cristianos en esa época, se habla de que en el catolicismo sobre todo se fraguaron estas conspiraciones. Pero en ese entonces Fidel Castro dio un discurso en las escalinatas de La Habana, de la Universidad de La Habana, y él ahí por primera vez mencionó el tema de los cristianos, o mencionó los cristianos. Hay grupos religiosos que están conspirando contra la revolución. Entonces, y fue un discurso que lo escucharon pues miles de cubanos, y entonces empezaron a ver a los cristianos como el enemigo. Pero en realidad al inicio de la revolución, Fidel Castro siempre dejó muy en claro que en Cuba había libertad de culto, que él no se oponía a que hubiera grupos religiosos. Lo que yo he leído de Fidel Castro es que él era agnóstico, él no tenía religión, pero inicialmente la revolución no se opuso al cristianismo. Fue posteriormente a que empezaron a suscitarse algunas ideas antirrevolucionarias, y como les comentaba, que si tú tenías una idea política diferente a la revolución, pues ya eras considerado como enemigo de la revolución, y empezó a considerarse hacia los cristianos como enemigos de la revolución a partir de ese entonces. Entonces fue en este periodo, y me platicaba Joe Suárez, más o menos de 1963 a 1969, algo así. No fue un periodo muy largo en que se crearon estas unidades militares de producción agrícola, las UMAP, y que ahí en las UMAP pues sí se fueron llevados muchos cristianos y sí vivieron toda esta pues persecución, vigilancia. Incluso muchos soldados UMAP pues sí se llegaron a suicidar. Entonces en este periodo se empezó a crear un pánico colectivo. Empezó la sociedad a experimentar este pánico, y fue así como se fue, o sea, había mucha paranoia en ese entonces. Fue una experiencia colectiva de terror, y este temor es el que se ha ido heredando de generación en generación, y por eso actualmente pues muchos cubanos creen o todavía tienen ese temor tanto de hablar de política como de religión. Y bueno, al estar yo en Cuba, pues yo pude hablar con muchos cubanos, porque no fui a los lugares turísticos, no estuve únicamente
pues ahí aislada, ¿no? Con extranjeros en los lugares turísticos, sino fui parte de Cuba. Estuve hospedándome con unos amigos cubanos que me trataron de una manera muy muy linda, que me estuvieron apoyando en todo para poder cumplir con estas entrevistas. Y pero sí me di cuenta que ellos, bueno, sí hablan de estos temas, pero sí con mucha cautela. Ahí sí lo noté, que no son como aquí nosotros los mexicanos, que pues hasta a veces nos damos el lujo de decir bromas, chistes, o de hablar mal de nuestro gobierno. Y allá yo noté que todos hablan del gobierno de una manera muy respetuosa. O sea, ellos se refieren a sus líderes políticos de una forma correcta. O sea, no lo hacen como nosotros. Eso me impresionó mucho y me gustó. O sea, yo pienso que estés a favor o en contra de las ideas políticas de tu país, pues pienso que sí deberíamos dirigirnos con respeto. Bueno, entonces yo me platicaba que en realidad todo esto se vivió durante la Revolución, pero el periodo que es considerado como el más violento o el más sangriento en Cuba no fue la Revolución, sino fue el Batistato, bajo el gobierno de Fulgencio Batista. Me dice él que aproximadamente, bueno, se considera que hubo cerca de 20,000 muertos en ese periodo. No fue así en la revolución, pero bajo esta paranoia que se dio en la revolución se cometieron muchas injusticias, fueron muchos años de tensión y por eso fue difícil obtener estos testimonios para este libro, Tú no te llamas desierto, y muchas historias fueron manejadas de forma anónima o fueron manejadas bajo un seudónimo, pero respetando siempre la historia, porque dice el periodista, yo no puedo inventar historias, las historias están ahí en el libro, pero en algunas historias sí se utiliza el nombre real, en algunas no, o algunas historias dice un nombre, como lo dice, para ser contado en silencio. Así maneja digamos, el seudónimo, ¿no? De la persona que no quiso dar su nombre. Para proteger su identidad se manejó así. Él así tuvo que abordar algunas historias o tuvo que manejarlas en su libro para poder conseguir estas historias. Entonces es algo muy interesante y me dice él, este libro lo que pretende es que todo eso que vivió Cuba, que vivió no solo la iglesia cristiana, también que vivió Cuba, no quede en el olvido. Es una especie de museo de la palabra para que no vuelva a repetirse. Le decía yo a Joe Suárez, le preguntaba, ¿por qué el nombre del libro? Tú no te llamas desierto. Me decía él, este título es una especie de conclusión a priori, porque a pesar de lo golpeada que fue la comunidad evangélica, a pesar de tanto golpe, no se desprendió la raíz. Muchos pensaron que sería el éxodo de Cuba y que todos se irían y que en vez de abrirse el Mar Rojo se abriría el Mar Caribe y todos los cristianos o todos los cubanos se irían a Miami. Pero no fue así. Hubo mucha gente que se quedó, hubo mucha gente que decidió resistir, que decidió quedarse y resistir el asedio, resistir la vigilancia de los órganos del Estado, porque sí ocurrieron todas estas injusticias y aquí en el libro hay testimonio de ello, pero hubo gente que decidió quedarse, también hubo gente que decidió irse, lo cual le parece a Joe Suárez muy legítimo que hayan decidido irse, pero no fue el éxodo de Cuba. Hubo mucha gente que decidió quedarse y que ahora, bueno, ahora gozan de
una libertad. Ahora la iglesia goza de esa libertad para buscar a Dios. Una sorpresa que yo me llevé estando allá fue que estando en la terraza de un hotel llamado Ambos Mundos, empecé a escuchar en la calle un canto que se llama Creeré, de Tercer Cielo, que incluso lo publiqué estando por allá, lo publiqué al momento, y donde llegaron muchos, una iglesia, jóvenes llegaron y lo pusieron y a todo volumen y empezaron a hacer como una coreografía y a hablar de Cristo a las personas. Eso me pareció muy bonito porque, bueno, tenía la idea de que en Cuba no había libertad de culto, que no había cristianos, y bueno, con la sorpresa de que sí lo hay y que incluso pues salen, predican en las calles, hablan de Cristo, cantan. Eso fue realmente muy bonito. Y como ya les platiqué, pues también tuve la idea de visitar algunas iglesias, entre ellas la iglesia Jesús Rey de Gloria, y ahí pasé un tiempo bien hermoso donde se siente la presencia de Dios de una manera increíble. No sé, la presencia de Dios se derrama muy bonito en esa iglesia, donde la gente canta muy bonito. Allá noté que son muy entonados y el coro congregacional se escucha muy bonito. No sé si es una característica del cubano el cantar bonito, pero a mí me dio esa impresión, que en la alabanza, los cantos se escuchaban muy muy bonitos, las alabanzas ahí en la iglesia Jesús Rey de Gloria. Entonces, pues sí, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, le preguntaba a Joe Suárez cómo recibieron su libro Tú no te llamas desierto en Cuba, porque él presentó su libro en la feria del libro en Cuba. Y él me decía, pues recibieron mi libro con mucha curiosidad, porque nadie antes había presentado el tema así como él lo presentó. Y dijeron, pues no nos importa lo que diga el libro, nosotros queremos leerlo. Me decía él cuando lo presentó, dice, no se abarrotó la sala, pero sí hubo bastante gente escuchándome. Y dice, y al final de la presentación, dice, mucha gente subió, mucha gente se mostró muy interesada. Me dijeron, oye, ¿cómo pudiste abordar todos estos temas? Y incluso alguna persona se acercó a decirle, oye, te faltó tocar este tema, ¿por qué no lo pusiste en tu libro? Y lo que me decía Joe Suárez, que en este libro que yo les he estado ya poniendo algunas fotos en Facebook, esta es la primera edición. El enlace que yo publiqué en Facebook para descargar el libro de forma gratuita ya es la 4ª edición, pero me decía él que esa edición ya está más trabajada. En esa edición él incluyó algunos temas que no se abordaron en la primera edición. Entonces, si ustedes dicen, no, pues es que aquí en México no lo vende, no está el libro en físico, no está editado en papel, pues les tengo esa noticia que, bueno, la ventaja del libro, de tenerlo en papel, pues es que, bueno, pueden ir ahí en el metro, en el transporte, pueden ir leyéndolo. Pero la ventaja de la 4ª edición, que está en digital, es que el libro está más completo. Hay cosas que en la primera edición no están. Yo lo leí antes de ir a Cuba, leí más de la mitad en digital, y la verdad es que no se me hizo nada difícil. Yo descargué el libro y ya cuando fui a Cuba y pues Joe me dio este libro en papel, pues ya lo terminé de leer en papel. Pero no se dificulta la lectura. Hay un libro que mandó para nuestros seguidores de Radio Cristiana en Línea. La noticia es que es el único en papel en México,
porque el libro se editó para Cuba y también para Estados Unidos, pero aquí en México no lo hay, no hay edición en papel, no hay en físico. Está el libro en digital, ya se los compartí, ahí lo pueden descargar de forma gratuita, no tiene, hasta el momento no hay ningún costo. Ahí en el enlace que están en nuestras páginas, en Radio Cristiana en Línea, Facebook, Radio Cristiana en Línea México, en Radio Comunica también está el enlace, o si les interesa saber más del libro, también pueden contactarme en mi Facebook personal, estoy como Flor Mendoza González, o también en Radio Comunica, en Radio Cristiana en Línea, ahí pueden dejar un mensaje. Y pues este es el único en México y lo vamos a regalar, vamos a crear una dinámica para que ustedes se puedan llevar el libro. No sé, va a tener que ser algo más complejo porque es el único. Bueno, hay dos. Bueno, eso fue una mentira. En realidad hay 2 libros, pero pues les presumo mi libro. Este libro es mío. Aquí Joe me puso una dedicatoria. Yo estoy bien feliz con mi libro, estoy bien contenta y aquí lo ando presumiendo. Dice: agradecido por tu interés en esta parte de la memoria histórica cubana que algunos han tratado de silenciar. Este es mi libro y aquí tengo el otro libro que es para nuestros seguidores. Se me está ocurriendo que hagan un video o algo así novedoso y nos lo envíen sobre el libro, por qué les interesa, y pues tendremos que elegir al video ganador. Es lo que se me ocurre ahorita para que se lleven este libro. Vamos a ir un corte y al volver tengo más cosas interesantes que me dijo el periodista Joe Suárez, que me compartió. Vamos a seguir platicando. Vamos a escuchar ahorita durante el corte esta canción que se llama Canto a Jesús, que ya en el programa anterior, no fue en el anterior, fue hace 2 programas, estuvimos platicando de Eric Méndez. Él es un trovador, escucharon su testimonio y esta canción precisamente es el testimonio de Eric Méndez. La canción es muy explícita. Si se perdieron el programa, pues escuchen la canción. Ese es el testimonio del trovador cubano Eric Méndez. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Radio Comunica. En un momento regresamos. Andaba sumergido con mis amigos en un mundo irreal que juntos construimos, mezclando hierba con estimulantes y mujeres con vino. A veces será el rey, a veces será el mismo de la vida banal. Allí, entre canciones nos crecieron alas, vivía cada día como si mañana no existiera. Era la medicina eficaz para curar la enfermedad del hambre y los problemas. Fue preciso robar, pero lo importante era buscar más dinero antes que anocheciera. Y otra vez a volar, tiempo después. Un día estafaba, mentía, las cosas se perdían a mi alrededor. Para consumir, no sé si a ti te suena el drama clásico que ponen en la novela. Solamente que allí la gente siempre es buena y no te rechaza. Nadie termina en prisión. 3 años más tarde, de vuelta en las aceras, pensaba que todo me iría bien, pero no lo fue. Y ustedes saben ya cuál es la medicina que me resolvía a mí los problemas. Y otra vez tras las rejas, de rodillas clamé y él me levantó. Canto a
con mi voz y mi corazón. Porque pagó para que esta canción no tenga un triste final, no tenga un triste final. Canto a Jesús con mi voz y mi corazón, con mi corazón, porque me dio nuevas fuerzas y otra oportunidad. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hey, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? Si me dio la vida, si me dio la voz, ¿cómo no voy a cantar? Si me dio la fuerza, si me levantó, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantarlo yo? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no, 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 ¿cómo no voy a cantar? Canta conmigo aquí para esta celebración, ¿cómo no voy a cantar? Para avivar la semillita del corazón llegué, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantarlo yo? ¿Cómo no voy? ¿Cómo no voy? ¿Cómo no voy a cantarlo? ¿Cómo no voy a cantar? Radio Comunica, ya estamos de regreso. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Ya estamos de vuelta en Radio Comunica, el programa en el que les hemos estado trayendo historias de distintas personalidades, de músicos. Ahorita estamos hablando de un escritor. Les hemos traído, una ocasión estuvo con nosotros un productor de cine. También no sé si recuerden cuando estuvo Giovanna Alcántara, esta chica creadora del proyecto de este proyecto de No al Suicidio. Y pues también escucharon su gran testimonio, lo que Dios está haciendo a través de ella, que es una chica especial y una chica que tiene un problema que tiene una característica especial de parálisis cerebral, pero es una chica hermosa. Ustedes ya la conocieron, ya la escucharon, ya vieron todo lo que ella hace. Es una chica que transmite una paz, una alegría. Le mando un abrazo a Giovanna. Ahorita en este momento me acordé de Giovanna Alcántara y ojalá más adelante la podamos tener de nuevo. Es un espacio para traer todas estas historias y ustedes han escuchado testimonios, historias de lo que Dios está haciendo a través de esta gente. Hoy estamos hablando de un joven muy talentoso, y le digo joven porque sí está muy joven. A mí me sorprende la edad que tiene y todo lo que está haciendo, y que a su edad pues ya ha ganado muchos premios, muchas menciones. Sus libros han tenido en Cuba mucha aceptación y ha obtenido muchos premios.
y pues poco a poco va extendiendo lo que está haciendo, y pues es lo que deseamos, que Dios siga bendiciendo este tipo de proyectos, porque los cristianos no somos ignorantes, no somos, hay gente muy preparada. Entonces Joe Suárez me hace pensar en eso. Él es cristiano, él es un joven dedicado a lo que está haciendo, dedicado con su testimonio, con su ejemplo. Pues él predica con su ejemplo, sí, porque pues él está mostrándonos todo lo que Dios le está permitiendo hacer en ese país. Y bueno, también una de las preguntas que le hice a Joe Suárez es si ha ido a presentar su libro en otros países, y él me hablaba que estuvo en El Salvador, estuvo ahí en la ciudad de San Salvador presentando su libro, y me decía que también recibieron su libro con mucha curiosidad, porque ahorita Cuba es la diva de las preguntas. En todo el mundo, pues nos entró la pregunta, la curiosidad de qué va a pasar ahora con Cuba. Va a dejar de ser socialista ahora con la muerte de Fidel Castro. Entonces me decía él que también allá él presentó su libro en una universidad, y pues los estudiantes, los catedráticos le hicieron muchas preguntas, y me decía él que le hicieron preguntas tramposas porque pues trataban como que de que él se encendiera con algunos temas, ¿no? Porque pues Joe defiende mucho a su país, y me decía él le causaba gracia o risa el tipo de preguntas que le hacían. Me decía él, allá usaban mucho el término el castrismo o los Castro. Dice, nosotros no le decimos así al gobierno, nosotros decimos Fidel, decimos no decimos el castrismo. Dice, y es un término que usaron mucho allá, y dice, pero fue frente a un público no cristiano, o no que se supiera que eran cristianos, fue ante un público distinto, porque cuando lo presentó en la feria del libro en Cuba, pues sí era un público cristiano, pero en este caso no fue un público cristiano. No es un libro religioso, como lo comenté al principio, es un libro de investigación, donde él hizo todo un proyecto de investigación, y fue en la Universidad de San Salvador. Pues fue frente a un público diferente, distinto, y fue un libro muy bien recibido. Ojalá que algún día podamos tenerlo en México, que Dios abra puertas para que Joe Suárez venga a presentar también su libro a México, y ojalá que algún día lo tengamos aquí en la cabina de Radio Cristiana en Línea. Les estoy platicando de esta entrevista, pues así les estoy comentando todo esto, pues porque él no está aquí en México, él está en Cuba. Y también ojalá también puedan estar aquí alguna vez Eric Méndez, el grupo Cuova, pero vamos a ver, vamos a esperar lo que Dios va a hacer para ellos. Ojalá que más adelante se pudiera dar esto. Estaría genial que Joe Suárez nos siguiera hablando de todos estos temas bien interesantes. Yo tenía entendido cuando fui a Cuba que Joe Suárez trabajaba en una agencia informativa que se llama Prensa Latina. Es una agencia importante en Cuba. Allá todo el mundo conoce esa agencia informativa. Yo le pregunté al cubano donde yo llegué, ¿conoces esta agencia informativa? Y dijo, sí, es una agencia muy importante en Cuba. Dice, muchos periodistas ahí han puesto el nombre de Cuba muy en alto, es muy importante. Entonces yo le hice un comentario a Joe Suárez en esa conversación que tuve, en esa entrevista, si él trabajaba en esta agencia y cómo le había ido ahí, cómo había sido ahí su trayectoria, qué cosas novedosas había hecho en esta agencia. Y él me dijo, trabajé en Prensa Latina, pero no más, ya no trabajo más ahí.
Le dije, ¿cómo es eso? Y me dice, mira, fui declarado persona no grata por varias cosas que he publicado. Y yo me quedé así de a 6, ¿no? Me dice Joel Suárez, no te lo quiero platicar, ahora no te quiero platicar mucho de eso ahorita, te lo platicaré después, dice, porque yo no soy la diva del dolor y no quiero hablar mal, no quiero hablar mal de este sistema, dice, porque hay 1 millón de gente que ha sufrido cosas peores. Y no por algo que me pasó a mí, por las cosas que me han sucedido a mí, yo tengo que salir y satanizar a Cuba. Me dice Joel Suárez, porque Cuba es más de lo que me puede ocurrir a mí. Cuba es también el niño que tiene cáncer y que va a un hospital y no tiene que pagar ni un centavo. Cuba también es la empresa de telecomunicaciones que está monopolizada por el Estado. Cuba también es el campesino que ordeña su vaca, que tiene que caminar un montón de kilómetros para llevar la leche a los niños, para vender su leche. Y Cuba es muchas cosas. Me dice Joel Suárez, no por algo que me pasó a mí yo voy a salir a satanizar a Cuba. Me dice Joel Suárez, yo bendigo cada vez que me levanto el país donde Dios me permitió hacer lo que yo hago, donde me permite hacer lo que me gusta. Tanto hay cosas buenas como hay cosas malas en Cuba. Por ejemplo, en 1961 se emprendió una campaña de alfabetización y gracias a ello todos hoy pueden leer la Biblia. En Cuba hay gente muy preparada. Les comento una experiencia. La persona con la que yo me hospedé, él tiene un doctorado y habla 5 idiomas. Yo me quedé asombrada porque habla el alemán, el italiano, habla el inglés. ¿Qué otro idioma habla? El ruso, porque él hizo un doctorado en Rusia. Y bueno, el español. Y él ahí en su casa pues da hospedaje a extranjeros, por esa razón me hospedé ahí, hicimos una gran amistad con esta persona. Y bueno, ya les hablé, su esposa recibió a Cristo, también ya lo he comentado, y fue una experiencia muy bonita, pero yo noté eso, que hay gente muy preparada. Lo voy a comentar, allá los cubanos, que si hay pobreza, pues sí la hay. Y es parte también de la realidad de Cuba, como también lo hay aquí en México. Pero allá lo que yo noté es que las personas todas, no hay distinción de clases, allá las personas viven de una manera similar. O sea, sus casas pues están en buen estado, o donde las casas que yo visité, donde me hicieron favor de recibirme, de conversar conmigo, pues viven como nosotros vivimos, ¿no? O como yo vivo, ¿no? Pues cómodamente, pero tampoco con grandes lujos. Pero aquí en México, pues sí hay esa diferencia, ¿no? Entre que la clase alta, la clase media, la clase baja, como aquí le nombran. Allá no hay distinción de clases, allá es lo mismo. Esta persona que tiene un doctorado, como otra que a lo mejor no, y sus casas son similares. Hay lugares que sí yo noté que son lugares marginados, por decirlo así, o barrios que sí son, pues dan una apariencia así sucia, fea, como algunos barrios también aquí. Pero allá sí, por este régimen político socialista, sí hay más igualdad. No hay casas como aquí súper lujosas. Allá Cuba es un museo andante, porque allá se ven pocos autos modelos del año. Allá vi muchos autos del 55. Hice un viaje de La Habana a Varadero en un taxi colectivo, así le pregunté al chico que iba conduciendo, ¿de qué año es tu auto? Ella me dijo del 55. Y allá es muy común ver todo este tipo de autos. Pero bueno,
Ya me estoy saliendo un poco del tema, les decía, en Cuba hay tanto cosas buenas como cosas malas. Una de las cosas buenas, pues bueno, fue esta campaña de evangelización que emprendió el gobierno, y allá hay gente muy preparada. Allá, por lo que yo he sabido, la secundaria es obligatoria y toda la gente sabe leer y escribir. Y gracias a eso, pues hoy muchos pueden leer la Biblia. En Cuba no hay inseguridad como en otros países, es algo que también me comentaba Joe Suárez, ¿no? Pues lo que sabemos aquí es que en México hay mucha delincuencia. Me hablaba él también de que San Salvador es una de las ciudades con los índices más altos de violencia. Y en Cuba sí hay raterismo, ¿no? Que a lo mejor andes por ahí y te roben la cartera, la bolsa, pero en Cuba no hay crimen organizado, en Cuba no hay secuestros, en Cuba no hay eso que se escucha en otros países o tan solo aquí en México. No hay venta de órganos, que son así cosas extremas, son cosas que se suscitan en nuestro país. Y nuestro país tiene muchas ventajas. Yo al estar en Cuba, sí extrañé en cierta forma mi país, porque hay cosas que allá son difíciles, pero son las ventajas que también existen allá. Allá no hay inseguridad. Ya se los platiqué en otro programa de una anécdota al estar caminando en la noche para ir a ver un espectáculo, y se iba con los nervios de punta porque mi amiguita cubana me llevó caminando de ahí de la Habana a ese lugar, pero como a las 8 o 9 de la noche, y yo así, ¡ay, no hay nadie, está muy oscuro! Y ella no, pues como si nada, porque dice, ya es que aquí no pasa nada si caminas de noche. Bueno, pues son de las cosas buenas de Cuba. Y hay cosas malas, porque el gobierno no puede tener el control de los medios de comunicación, de las políticas editoriales. Sin embargo, pues tiene el control de el estado de todas estas editoriales. La cuestión del internet es otro de los puntos débiles de Cuba, porque pues allá los medios de comunicación pues están monopolizados por el Estado, y el internet es una cuestión difícil en Cuba. Para ellos el tener internet pues sí es una gran ventaja, o es un privilegio que no cualquiera goza allá. A mí me tocó en los días que estuve en Cuba, pues tener que porque yo me quedé a 13 kilómetros de La Habana, y pues tener que hacer trasladarme para comprar una tarjeta de esta empresa llamada Etexa, y que únicamente es la que pues controla, por decir así, la cuestión de las telecomunicaciones. Y se tiene que comprar una tarjeta que cuesta pues diferentes precios. Hay quienes te las venden 1, 2, hasta 3 cooks, que equivale pues como a 60, 70 pesos, porque en el tiempo que estuve yo allá, el cook estaba a 22 pesos mexicanos, o sea, casi al precio del dólar o del euro. Entonces, para nosotros, pues donde sea, el peso mexicano está devaluado. Eso yo lo he notado. Sí es caro, porque allá en Cuba hay una moneda para los extranjeros, que es el cook, y hay otra moneda que es el peso cubano, que es el CUP. Esa moneda es únicamente para los cubanos. Ellos no pagan lo mismo que un extranjero. A los extranjeros se les cobra más caro, se les cobra en CUC. Entonces una tarjetita dura 1 hora y te cuesta desde 1, 2 o 3 CUCs. Pero aparte no solo eso, sino que tú no te puedes llevar la tarjeta y ya conectarte desde donde estés. No, tienes que irte a un lugar específico donde hay wifi. O sea, es un área así de tantos metros a la redonda, y es un área donde hay wifi. Y no es única, o sea, hay varios lugares en esta ciudad, en La Habana, que es la más importante de Cuba, donde se puede uno conectar, pero no en todas partes. Tú tienes que ir a un lugar específico para conectarte. Entonces, sí es uno de los puntos débiles, porque
pues ahora la cuestión del internet nos ha abierto las puertas a muchos avances y muchas bendiciones, tanto cosas negativas, pero en la bendición, pues Radio Cristiana en Línea es una de ellas. Nosotros somos una radio en línea, podemos llegar a más gentes, podemos transmitir el mensaje, tener un alcance pues que no tiene límites. Pero allá la cuestión del internet sí es así. Entonces ellos para compartir algo sí tienen que a lo mejor hacer un gasto o trasladarse, no todo el tiempo tienen internet. Ese es uno de los puntos débiles. Yo le decía a él, fíjate que yo vi un documental en YouTube de una periodista de no me acuerdo la verdad qué país, de Colombia, algo así. Y ella en ese video pinta un panorama bien feo y se mete a los barrios más sucios de allí de La Habana, y algo que también se conoce mucho, que ustedes ya deben saber, ¿no? De la prostitución de las mujeres allá, eso es algo mucho. Y me decía él, y es parte de la realidad de Cuba. Dice, también es parte de la realidad, pero Cuba no solo es eso. Me dice él, el tema de Cuba se vive con mucha pasión en el mundo. Hay quienes están a favor de la revolución, hay quienes están en contra de la revolución, y al final solo ganas problemas de gastritis y problemas intestinales. Parte de la razón la tienes tú, que dices que Cuba es el paraíso. Parte de la razón la tienes tú, que dices que Cuba es el infierno, pero la verdad absoluta solo la tiene Dios. Hay cosas buenas en Cuba, hay cosas malas. Cuba no es el infierno, Cuba no es el paraíso, no es la espina, no es la rosa. Cuba es la flor. Palabras de Joe Suárez. Me gustó esto que me dijo Joe Suárez, y dice Joe Suárez, yo bendigo mi país porque es el país donde Dios me permitió nacer y es el país donde yo puedo hacer lo que yo hago. Entonces me dice él, ojalá tú puedas llegar a tu país, puedas llegar a México y hablar de todas estas cosas, que el mundo sepa que sí hemos vivido etapas muy difíciles en Cuba, pero que no todo es malo, y que finalmente es el país donde Dios nos puso y que somos felices. Entonces, de todas las personas que yo conocí, que son cristianas, por supuesto, porque yo creo que esto es algo, el que ellos enfrenten la realidad de Cuba con felicidad, con gozo, pues es el que tienen a Cristo. Y será que porque yo fui a todos estos lugares con gente que conoce a Cristo, que yo me traje de Cuba una idea muy distinta. Sí vi lo malo, pero también vi lo bueno. Y hay gente que va y solo ve lo malo, o que en el mundo nos pintan una realidad de Cuba muy, muy mala, porque pues al ser un país con un sistema político distinto, como que el mundo se ha encargado de satanizar ese sistema político. La verdad es que tiene cosas buenas. Tal vez nosotros ya no nos acostumbraríamos a ese sistema político, pero bueno, como nuestro país también hay cosas buenas, hay cosas malas. Y bueno, le preguntaba también a Joe qué otras publicaciones tenía. Él tiene 2 libros ya. El primero se llama Pasajes de la Luz. Este fue un libro, el género con el que se catalogó esta publicación fue el periodismo. El libro Tú no te llamas desierto. El primer libro, Pasajes de la Luz, fue en 2012, Tú no te llamas desierto, lo publicó en 2016, y este fue catalogado como testimonio. Primero periodismo, el segundo es testimonio. Y le preguntaba yo si están relacionados estos 2 libros, y él me comentó que sí. Pasajes de la Luz, su primer libro en 2012, es un libro que habla de los cristianos, de la comunidad evangélica a principios del siglo XXI. También es muy interesante. Él aquí fue donde incluyó la entrevista a Eric Méndez, al trovador cubano, que también ya les presenté en los programas anteriores. En este libro, Pasajes de la Luz, ahí incluyó esa entrevista. Y me decía que
sus publicaciones son una trilogía en construcción. Hasta ahorita ya publicó Pasajes de la Luz, también ya publicó Tú no te llamas desierto, y el siguiente libro es bien interesante también. Aquí el género que va a utilizar es la novela. Me dice él que se trata este tercer libro de la historia de un soldado UMAP. Ustedes ya escucharon que son las UMAP, estos lugares donde llevaban a los cristianos presos para ser sometidos a trabajos forzosos en la UMAP. Entonces este libro habla de la historia de un soldado UMAP y también de un periodista cristiano, un periodista cubano que lo está investigando a él, a este soldado. Entonces pudiera ser también un libro autobiográfico, porque Joe pues es ese periodista cristiano. Entonces va a estar bien interesante. Ojalá que más adelante lo podamos tener. El libro Pasajes de la Luz, entonces, a ver, déjenme organizar mis ideas. No, Tú no te llamas desierto, en el libro Tú no te llamas desierto, que fue la segunda publicación, Joe Suárez se tuvo que ir a la historia. Habla del cristianismo en Cuba, del protestantismo en Cuba, de 1949 a 1999. En esta época habla sobre lo que vivió la iglesia en los últimos años del batistato y lo que vivió la iglesia, lo asediada que fue la iglesia durante la revolución. Ya no les platiqué tantas cosas del libro. Cuando ustedes lo lean van a leer muchas historias de cristianos, y cómo fue todo lo que vivió, todo lo que sufrió la iglesia. Entonces ahí Joe Suárez en este libro se fue a la historia, pero en su primer libro, que fue Pasajes de la Luz, ese fue un libro en el que él manejó la comunidad evangélica a principios del siglo XXI. Entonces es un juego entre pasado y presente, pero en este tercer libro el género que va a utilizar es la novela. Y es una trilogía en construcción. Está bien interesante. Yo ya quiero que publiques el libro para leerlo. Me falta leer Pasajes de la Luz. Yo ya leí Tú no te llamas desierto. Se los recomiendo mucho. De verdad, el único libro que está en físico es el que ya les mostré. Tú no te llamas desierto. Vamos a crear una dinámica para que ustedes se lo puedan ganar. Y creo que la dinámica va a ser que hagan un video donde ustedes nos digan por qué quieren obtener el libro, qué les interesó de esta plática o qué les interesa saber de Cuba, y pues vamos a tener que elegir al video ganador porque es el único libro en papel, el único libro en físico en México. Ahora, si ustedes quieren descargarlo, el libro digital, pues también es una muy buena opción. Ya les comenté que es la edición más trabajada, donde se incluyeron temas que no se abordan en la primera edición, pero este libro, la cuarta edición, es una edición más completa. Entonces, si les interesó esta plática, si les interesó todos estos temas, ya está ahí en Facebook el enlace para que ustedes puedan descargar el libro. Toda la semana estuvimos publicando cosas, fotos, algunas cosas sobre el libro, y ahí está el enlace. Tanto está en la página de Radio Cristiana en Línea como está en la página de Radio Comunica. Si tienen más interés sobre el libro, quieren conversar o quieren saber algún dato de este periodista, igual pueden contactarme a cualquiera de las dos páginas de Radio Cristiana en Línea o Radio Comunica, o a mi Facebook personal. Me encuentro como Flor Mendoza González. Escríbanos y pues con gusto les compartiré todo lo que necesiten sobre esta publicación que se llama Tú no te llamas desierto, del periodista Joe Suárez. Y otra publicación que él tiene es La Otra Isla. Es un libro es un libro de crónicas donde él cuenta muchas historias de distintos lugares en Cuba.
porque él tiene un hobby muy padre que es el ir a acampar. Entonces hay varios amigos de él que han creado como una sociedad, algo así, que se llama Camping Cuba, y ellos con poco dinero, con pocos recursos, se van a acampar por todo Cuba, y yo he visto sus fotos en Facebook y fotos muy muy padres ahí en Cuba, y en todos esos lugares él ha obtenido estas historias y las ha pues las obtuvo para esta publicación, este libro que se llama La Otra Isla. También es un libro muy interesante, no lo he podido leer, solo me mostró ese día la portada y me platicó más de ese libro de crónicas que se llama La Otra Isla. Pues espero que les haya gustado este programa, que haya sido de su interés, todo esto que estuvimos platicando de Cuba. Esas fueron las 3 entrevistas que tuvimos, y ojalá que Dios nos permita regresar más adelante a todo el equipo de Radio Cristiana en Línea. Tengo sorpresas para ustedes, ya se los he comentado. Tengo el disco también de Eric Méndez, que él nos regala. Es un disco especial porque Eric lo envió con mucho cariño y viajó también desde La Habana, Cuba. Si ustedes desean el disco, pues escríbanme también para que nos pongamos de acuerdo, yo se los haga llegar. Todavía tengo ahí algunos discos, algunos ya los obsequié a algunos seguidores que nos han escrito. Hace unas semanas, no, ya tiene como un mes, más de un mes, también tuvimos a Keren Álvarez, y ya casi no tengo, pero todavía hay por ahí algunos discos de Keren Álvarez. Ella es una chica muy linda, muy trabajadora, que siempre está sirviendo al Señor. Le envío un abrazo y nos regaló, la verdad, que varios discos. Es un disco también muy bonito, escúchanos. Pues espero que haya sido de bendición todo este trabajo que Dios nos permitió realizar en Cuba, que les haya interesado. Si tienen alguna duda, ya lo comenté, pueden escribirme. Y pues gracias por escucharnos, gracias por tomarse ese tiempo para escuchar todo este trabajo que estamos realizando. No somos muy talentosos, pero pues ya Dios nos puso aquí, Dios nos trajo, y pues estamos contentos sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga, y pues nos seguimos pues viendo también en nuestra página de Radio Cristiana en Línea, porque ahí estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, y también que nos escuchen por TuneIn Radio. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vamos a ir con una canción que se llama Sembrando, del trovador Eric Méndez. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo. No se vayan, porque a las 4 continuamos con Paroxeando. Bendiciones. Los autos pasan a gran velocidad, el viento trae a mí un susurro extraño. Me va envolviendo una complicidad, en derredor el mundo duerme, hay que despertarlo. El arco iris es una señal, un pacto con Noé y un nacimiento en el ocaso que me ha llenado de felicidad. Por esparcir su luz, irla sembrando. Muchedumbres viven sin razón, un sentido de ser equivocado. La gran ruta les oscureció, dando vueltas sin llegar a ningún lado. Bajo el sol reina el vicio, el mercado del placer. Por eso voy a sembrar la luz. La mentira, el prende, el dinero y la diversión.
diversión. Voy a sembrar la luz, voy a sembrar